Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a acompañarme en el tutorial de este hermoso cactus. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en 3 colores y en los tonos que ustedes deseen, una base de 2 pulgadas de diámetro, tijeras, pistola de silicón, un gancho de 3 milímetros, un encendedor, relleno sintético, aguja lanera y un marcador de puntos. Comencemos. Vamos a iniciar tejiendo con el hilo de color verde y vamos a tejer una base de 19 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 cadenas. Una vez tejidas las 19 cadenas, nos vamos aquí a la segunda cadena y ahí vamos a empezar tejiendo un primer punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo en todas las otras cadenas. Vamos a completar un total de 18 puntos en esta primera vuelta. Vamos a tejer esos 18 puntos. Estoy llegando aquí al final, tengo la última cadena y aquí voy a tejer un último punto bajo. Ahora tejo una cadena y giro el tejido y aquí en la segunda cadena vamos a trabajar en la hebra de atrás un punto bajo y así vamos a tejer un punto bajo tomando únicamente la hebra de atrás. Vamos a trabajar así de esta manera hasta completar 12 vueltas. Y estoy llegando aquí al final de la vuelta número 12. Tejemos estos puntos que nos faltan. Y para terminar hacemos una cadena. Luego corto la hebra un poco larga y hago un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer la otra piececita de estas. Y para esa pieza pequeña vamos a tejer 11 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora aquí a partir de la segunda cadena vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, tomando únicamente la hebra de atrás. Así es lo mismo que hicimos con la pieza anterior, nada más que esta nos va a quedar un poco más pequeña. Aquí vamos a completar 10 puntos bajos y vamos a tejer 6 vueltas. Estoy llegando ya al final de esta vuelta. Tejiendo 10 puntos bajos. Y aquí tengo la última cadena. Tejo aquí el último punto. Y una vez terminada esta vuelta, tejo una cadena y giro el tejido. Y aquí vamos a tejer en la hebra de atrás, nuevamente punto sobre punto, hasta completar 6 vueltas. Vamos a completar esas 6 vueltas y continuamos. Y aquí llegué al final de esta última vuelta. Tejí 6 vueltas con 10 puntos bajos en cada una, tejiendo únicamente en la hebra de atrás. Ahora cortamos la hebra y apretamos aquí esta cadenita. Nos queda así esta pieza y ya tenemos los 2 patrones que necesitamos para esta parte de color verde. Ahora vamos a tejer la base, que ya les tengo por ahí en el canal un video, pero a petición de una suscriptora
que me dijo que tejiera un poco más detallada la base, entonces voy a tejerla de nuevo. Vamos a iniciar con un anillo mágico y aquí vamos a tejer una cadena. Esa es la base. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí alamos la hebra y apretamos el tejido. Tenemos aquí el primer punto bajo, aquí, el primer punto bajo de la vuelta anterior. Ahí vamos a tejer el primer aumento. En esta siguiente vuelta vamos a tejer 6 aumentos. En total son 12 puntos bajos. Tengo 1 y tengo aquí el primer aumento. Tengo marcado el primer punto de esta vuelta. Ahora aquí en el siguiente vamos a tejer otro aumento y así vamos a tejer aumentos sobre cada punto bajo. Entonces tengo 3 puntos de esta vuelta, van a ser 12 en total. 2, 3, 4, 5, 6. Así llegué al final. Tengo 12 puntos bajos en total, tejiendo un aumento sobre cada punto bajo. Ahora retiro el marcador y aquí en este primer punto voy a tejer un punto bajo que es el primer punto bajo de la siguiente vuelta. Recuerden que el primer punto bajo de cada vuelta lo vamos a marcar. Tengo un punto bajo, ahora voy a tejer un aumento. Voy a tejer en esta vuelta un punto bajo y un aumento. Y así voy a completar 18 puntos bajos en total. Es un aumento, un punto bajo, un aumento. Llegué al final de esta vuelta con 18 puntos bajos tejiendo un punto bajo, un aumento. Retiro el marcador y aquí voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento en esta siguiente vuelta, pero voy a iniciar con un punto bajo, lo marco y luego tejo un aumento. Iniciamos así, un punto bajo, un aumento, y ahora sí vamos a tejer con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces aquí inicio en esta vuelta, en este punto con 1, 2, aumento. Así voy a tejer toda esta vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, un aumento y voy a completar 24 puntos bajos al final de la vuelta. Y llegué al final de la vuelta con 24 puntos bajos tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Aquí retiro el marcador
y voy a tejer en esta siguiente vuelta 3 puntos bajos y un aumento. Este es el primer punto de esta vuelta, así que lo marco y continúo aquí. Tengo un punto bajo, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3, un aumento. Voy a tejer así, 3 puntos bajos, un aumento y voy a completar 30 puntos bajos en total. De esta manera llegué al final de esta vuelta con 30 puntos bajos, tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Retiro el marcador y en esta siguiente vuelta vamos a empezar a tejer punto sobre punto. Vamos a tejer en total 3 vueltas, pero en la primera vamos a tejer únicamente en la hebra de atrás, así de esta manera. Así, solo esta hebra vamos a tomar y vamos a tejer toda esta vuelta hasta llegar al final. Llegué al final, vean nada más. Aquí en la vuelta anterior yo no puse el marcador, pero esta hebra que queda por encima, pues ahí me detalla el inicio de esta vuelta. Entonces no voy a seguir colocando el marcador, pero si se les dificulta pueden seguirlo colocando siempre en el primer punto de cada vuelta y luego al finalizar lo quitan para continuar. Seguimos tejiendo punto sobre punto, pero vamos a tomar las 2 hebras. Tejí ya las 3 vueltas que se necesitan aquí con 30 puntos bajos. Ahora voy a apretar un poquito aquí y con un gancho más delgado voy a hacer un nudo aquí. Así. Y nos queda ahí bien asegurado ese nudo. Ahora continuamos. Tenemos ya las 3 vueltas de 30 puntos bajos. Vamos a seguir tejiendo. En esta siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3 y aquí tejo una disminución así. Repito, 1, 2, 3, disminución. De esta manera voy a tejer toda la vuelta y voy a completar 24 puntos en total. Llegué al final y completé 24 puntos bajos. Ahora en esta siguiente vuelta voy a tejer 24 puntos en total. Vamos a tejer nuevamente 3 vueltas de 24 puntos bajos. Tejemos esas 3 vueltas. Y completé estas 3 vueltas tejiendo 24 puntos bajos en cada una. Ahora en esta siguiente voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución, pero voy a iniciar tejiendo un punto bajo y
una disminución. Así. Luego de haber tejido un punto bajo y una disminución, voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Repito, 1, 2 y disminución. Esto es lo que voy a tejer en toda la vuelta y voy a completar 18 puntos bajos. Y ya tengo aquí 18 puntos bajos en esta vuelta. Ahora voy a tejer una vuelta con 18 puntos bajos. Así, de esta manera. Voy a tejer punto sobre punto hasta completar la vuelta. Completé esa vuelta con 18 puntos bajos. Ahora voy a tejer otra vuelta con 18 puntos bajos, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Así. Así voy a tejer 18 puntos bajos. Y así tejí ya esta vuelta con 18 puntos bajos, tomando únicamente la hebra de atrás. Ahora vamos a rellenar un poco para continuar tejiendo lo que nos falta. Vamos a continuar y en esta siguiente vuelta vamos a tejer tomando las 2 hebras. Vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Así. Un punto bajo, una disminución. Vamos a tejer así en toda la vuelta y vamos a completar 12 puntos en total. Y de esta manera completé 12 puntos bajos, tejiendo un punto bajo y una disminución en toda la vuelta. Voy a terminar de llenar para cerrar. Ahora vamos a tejer toda esta vuelta con disminuciones. Vamos a tejer en total 6 disminuciones. Nos va a quedar un total de 6 puntos bajos al final. Vamos a tejer la primera disminución. Así, de esta manera vamos a tejer 6 disminuciones en total. Completé ahí los 6 puntos bajos. Ahora termino de llenar un poquito más para cerrar. Una vez ya en esta pieza vamos a tejer
un punto deslizado aquí en el siguiente punto de donde nos quedamos. Aquí tejemos un punto deslizado y cortamos la hebra un poco larga para poder hacer la terminación, y hacemos la terminación así, de esta manera. Vamos a ir tomando la hebra de enfrente en los 6 puntos que nos quedaron aquí al final. Halo la hebra y cierro. Vamos a hacer un nudito aquí y escondemos la hebra. Y bueno, tenemos esta pieza grande. Ahora vamos a unir este punto con este otro, así, de esta manera, y vamos a cerrar aquí la parte de arriba. Vamos a ir tomando esta hebra así, una vez llegamos ahí al final. Vamos a cerrar aquí. Vamos a tejer un nudito aquí en esta parte. Lo apretamos y ya nos queda así. Entonces ahora vamos a cerrar esta parte de aquí. Aquí sí ya no vamos a apretar el tejido. Vamos a tomar las 2 hebras de aquí y luego nos pasamos aquí al otro punto y tomamos el punto de este otro extremo.
Y así de esa manera vamos a terminar de cerrar este lado. Estoy llegando aquí al final. Voy a tomar el último punto y voy a cerrar aquí. Yo estoy tomando únicamente la hebra de atrás, pero si ustedes prefieren pueden tomar la de enfrente. Yo tomo la de atrás para que este bordecito me quede un poco más resaltado. Pero pueden hacerlo así también. Y así queda el bordecito un poco más resaltado. Ahora me paso para este lado. Y aquí voy a hacer un nudito final para terminar de cerrar. Así. Debemos siempre tener el cuidado que esta costura que pasamos aquí no se nos encoja, porque debe quedar así estirado, así de esta manera. Terminamos de cerrar y apretamos ese nudito. Ya nos quedó así. Vean cómo quedó resaltado aquí el bordecito, y eso da el mismo aspecto de los otros bordecitos que tenemos aquí. Ya tenemos cerrada esta pieza. Vamos a cerrar las piezas pequeñas y vamos a tomar dos piezas de la misma medida y nos van a quedar así de esta manera. Inicio aquí y voy a hacer lo mismo que hice con la pieza anterior. Voy a cerrar esta parte. Así uniendo de esta hebra que queda aquí en la parte de arriba. Y llegamos aquí al final. Solo alamos la hebra para cerrar y apretamos. Luego dejemos aquí un nudito en este último punto y apretamos, que nos quede así de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pieza anterior, uniendo de lado a lado, tomando aquí las dos hebras así, y de aquí tomamos la hebra de atrás. Así. Vamos a cerrar esta pieza. Aquí llegué casi a la mitad de la pieza, entonces voy a alar un poco la hebra porque aquí sí me debe quedar la puntada un poco apretada. Y terminé de cerrar este lado. Vamos a alar la hebra para que nos quede así de esta manera. Y ahora, una vez alada esa hebra, cuando haya tomado esta forma, vamos a hacer un nudito aquí
Vamos a hacer otro para apretar un poquito más. Así. Y nos quedó así de esta manera. Y esta pieza va a ir así. Como ya completamos todas las piezas, vamos a rellenar esta. Ya tenemos llena esta pieza. Y ahora solo nos falta hacer el acabado final y esquemar los pelitos que tiene el hilo. Y lo vamos a hacer así, muy rápidamente, a manera de no quemarlo. Y ahí está. Vamos a hacer lo mismo con todas las piezas. Yo ya lo hice con estas y se ven muy bien. Vamos a coser estas aquí en la base. Esta pieza la voy a poner aquí donde cerramos en esta costura. Ahí mismo voy a coser esta. Recuerden que estas piezas no necesitan relleno. Solo la base, esta, necesita relleno, estas no. Aquí vamos a hacer un nudito. Así. Y luego vamos a esconder la hebra. La vamos a sacar aquí al otro lado. Ahí. Así nos queda esta pieza. Ahora vamos a poner la otra. Y esta la vamos a colocar aquí un poquito más arriba. Vamos a hacer lo mismo.
Vamos a ir poniendo punto por punto hasta terminar aquí de coser esta pieza. Bueno, y llegué aquí al final, pero veo que esta pieza me quedó muy abierta, la quiero un poquito más así. Entonces voy a hacer un nudito. Así de esta manera, y ahora voy a pasar la hebra por aquí. Aquí por donde hicimos la unión. Y voy a alar la hebra para que me quede un poquito más inclinado. Y así. Ya en la parte de arriba solo hago un nudito más y escondo la hebra. Así. Luego escondo esta hebra por aquí. Y aquí corto. Ahora vamos a unir esta pieza a la base. Este es el hilo que me quedó sobrante de la pieza anterior. Lo corto aquí. Y nos quedamos con esta hebra. Como siempre repito, vamos a tratar de centrar muy bien, que nos quede en la misma dirección. Vamos a usar esta vuelta. Entonces, para no salirnos de ahí, vamos a marcar con alfileres. Ese es el círculo que voy a usar. Entonces ya sé que allí voy a unir la pieza. Vamos a empezar. Así de esta manera voy a ir uniendo
hasta llegar al otro extremo. Aquí estamos llegando al final, entonces vamos a tratar de rellenar un poquito más para que esto nos quede bien fijo. A ponerle relleno aquí en la parte de abajo. Y aquí hacemos un nudito final. Y por último escondemos la hebra.
Así, ahora cortamos. Y solo nos resta ensamblar esta pieza en la basecita. Como repito, pueden dejarla así o le pueden poner también un poquito de silicón. Yo ya tengo calentando mi silicón. Le pongo un poquito aquí en el fondo. Y la pego en la base. Y así nos ha quedado nuestro cactus. Espero les haya gustado y les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Gracias. Hasta luego.